Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Es posible que los dioses de la antigüedad fuesen los mismos y hubiesen contactado con diferentes pueblos de la Tierra que los hubiesen representado a su manera? Hoy vamos a hablar de dos casos que están separados entre sí por miles de kilómetros que parecerían estar mostrando exactamente la misma deidad sin posibilidad de que esos pueblos se hubiesen conocido entre sí. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia 1890 a una ciudad en los Urales que se llama Sverdlovsk, que está muy cerca de la ciudad de Yekaterinburgo. Por cierto, una ciudad que hace un año tuvo un impresionante fenómeno lumínico absolutamente desconcertante durante 11 segundos. Y vámonos hacia un complejo considerado 2 veces más antiguo que las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China o el calendario azteca. Vamos a ver el descubrimiento del ídolo de Sigir, una estatua de madera de la más antigua que se conoce y que está datada aproximadamente del año 9500 a.C., es decir, en la edad de piedra. Más interesante aún es observar poco a poco los detalles de esta estatua que originariamente tenía ni más ni menos que 5 metros de alto. En la parte superior puede observarse un misterioso rostro con una nariz, una boca y un mentón pronunciado y de hecho pues unos ojos que son bastante grandes. A la altura del pecho se observan diferentes marcas horizontales de forma similar a la vista en las figuras de Horseshoe Canyon que estudiaremos posteriormente en este mismo videoprograma, y de hecho son las mismas líneas en zigzag que aparecen en todo el cuerpo. Claro, ¿serían los mismos dioses los que inspiraron los ídolos en Estados Unidos y en Rusia hace casi 10.000 años? Desde luego las figuras tanto en Horseshoe Canyon como en Sverdlovsk son absolutamente imponentes. Este ídolo de Sigir es inmenso, y es que resulta que en el Museo de Historia de Yekaterinburgo hay una investigadora llamada Svetlana Savchenko que está realizando unas interesantísimas pesquisas al respecto de una posible escritura encriptada en los dibujos que bajan en este descomunal tótem. Igualmente se están realizando análisis de espectrometrías de masa acelerada para observar los cambios climáticos de los últimos 10.000 años, y gracias a ello se ha descubierto que el árbol tenía ni más ni menos que 159 años por los anillos de la madera. Sorprende tanto la calidad de la misma como su talla, y sobre todo que se haya mantenido casi intacta durante casi 90 siglos sin pudrirse. ¿Qué tipo de tratamiento pudieron darle en Rusia y por qué solamente queda algo así en el mundo? Estamos hablando de una figura única. El historiador Thomas Terberger resulta que dice, y con razón, que esto es muy sorprendente porque no hay una escultura tan antigua en toda Europa y que el ídolo de Sigir es una pieza única, muy viva y sobre todo muy complicada a la vez. Hay otras declaraciones al respecto que también merecen ser tenidas en cuenta porque el ornamento está cubierto solo con información cifrada. La gente transmitía los conocimientos con la ayuda del ídolo. Esto es lo que comenta Mikhail Zilin, este profesor de la Universidad de Yekaterinburgo, exponiendo que hay un conocimiento prohibido en lo que serían los bajorrelieves de este ídolo de Sigir. Mientras tanto, Svetlana Savchenko resulta que concluye que una línea recta podía denotar la tierra o el horizonte, el límite entre la tierra y el cielo, el agua y el cielo, o la frontera entre los mundos, algo que sería trascendental para ellos, algo que quizá estaría exponiendo su origen desde los cielos. Esto es interesantísimo porque desde luego no cabría esperar tan profunda trascendentalidad en la Edad de Piedra, siendo un impresionante ejemplo de la creatividad del hombre antiguo. Esto es absolutamente increíble, y además también se ha identificado qué tipo de madera es, una variedad del alerce, pero lo más interesante es que existe la impresión generalizada de ese mensaje oculto, ya que entre los dibujos parece haber 7 rostros. Podría ser perfectamente una pareidolia, pero es que, como decíamos, es mucho más alta de lo que se pensaba, y de hecho apunta el arqueólogo siberiano Vladimir Tolmachev, esto lo hizo en el año 1914, que de hecho se podría realizar una reconstrucción actual
mediante la integración de fragmentos no utilizados previamente y que se habrían quedado fuera. Algunos de estos fragmentos se habían perdido y entonces pues resulta que estaríamos ante una escultura con un alto total de 5,3 metros. Esto es fascinante porque lo que estamos hablando y lo raro es que aquello se pudiese mantener en pie, porque no hay signos de que pudiese haber estado enterrada, y es que el personal del museo cree que nunca se excavó la tierra para ayudar a mantenerlo en pie y que de alguna manera habría sido cubierto hasta la mitad pues por lo que sería pues con diferentes piedras. Es por ello que sugiere que este tipo de ídolos, y de hecho este en concreto, podría haber sido un antiguo mapa. Las líneas rectas y curvas, así como las flechas, indicarían la manera de llegar a un destino y el número de días de viaje. ¿Y qué estaría escondiendo? Las líneas curvas significarían agua, las líneas rectas barrancos o cañadas y las flechas colinas. Pero hay otras menciones que podrían expresar algo mucho más profundo y científico en este ídolo de Sigir, porque estaríamos hablando de la presencia de la cadena del ADN en el frontal de la estatua, algo que nos diese idea de que el pueblo que erigió en su momento este ídolo estuvo influenciado por diferentes pueblos de la antigüedad que representaron lo que sería una ciencia muy avanzada. Claro, es muy curioso porque si nos damos cuenta, este ídolo de Sigir se parece mucho a uno de los Wandjina del año 8000 a.C. en Australia. Es un parentesco que es bastante claro, con una cabeza ovoide y con unas facciones similares. Por otra parte, como decíamos, la aparición de esa serpiente, de esa línea en zigzag, enlaza perfectamente con lo que aparece en figuras semejantes en Horseshoe Canyon, en las pinturas rupestres de hace 5500 años del oeste de los Estados Unidos, y también aparecen estas líneas serpenteantes, por ejemplo, en las famosas y polémicas piedras de Ica. Es interesantísimo también la presencia de simetría entre las figuras de Horseshoe Canyon y el ídolo de Sigir, y por supuesto estas figuras alargadas similares a las que aparecen cerca del gran dios de Horseshoe Canyon, considerado por supuesto la capilla sixtina de la prehistoria. Las rayas en el vestido también aparecen en ambas deidades de manera horizontal y de forma plana, aunque eso sí de diferente grosor. Estamos hablando de que es interesantísimo de que esa figura serpenteante del ADN se repita una y otra vez en los pueblos de la antigüedad, como si estuviesen exponiendo ese conocimiento prohibido y de hecho, ese origen de la humanidad por parte de unos creadores que habrían modificado a los seres humanos a partir de los homínidos. Pero si este ídolo de Sigir realmente es misterioso, más lo es lo que se encuentra en Barrier Canyon, también conocido como Horseshoe Canyon, una región remota de Green River al norte del Parque Nacional Canyonlands, en el distrito de Mesa, en Utah, que desde luego tiene un estilo único en el mundo. Y es que la presencia humana en esos lugares data del año entre 7000 y los 9000 a.C., algo que podría decirse que sería prácticamente contemporáneo con el ídolo de Sigir, pero estamos hablando de gente que cazaba mamíferos y mamuts y que serían grupos paleoindios, un lugar que sería además abandonado hace 1300 años. Bueno, pues aquí nos encontramos un panel impresionante de 61 metros y 4,6 metros de alto. Una de las figuras llega a medir incluso 2,1 metros y claro, es asombroso porque está en un lugar recóndito. Los investigadores tuvieron que bajar ni más ni menos que 230 metros en vertical y luego andar 4,8 kilómetros hasta llegar al lugar. Parecería ser que este lugar seco y con altas temperaturas era un lugar perfecto para mantener un conocimiento prohibido y secreto sobre algo, una escena impresionante y pavorosa que ocurrió hace 9000 años, de hecho 11.000 años, en el año 9000 a.C. en Horseshoe Canyon. Estamos hablando de un lugar que tenía que ser ese y no otro por un bajísimo nivel de precipitaciones en la zona, un panel cubierto por roca natural y un conocimiento de que sabían que tenían que dibujar todo aquello allí. Estamos hablando de lo que podría ser una aparición casi espectral, perfectamente definida, los cuerpos
permanecen perfectamente encuadrados y cada uno con diferentes categorías de importancia. Es similar a la escena de una presentación. Aparecen diferentes parejas de humanoides, cuerpos inclinados, posiblemente adecuándose a la roca o incluso recreando andares. Es decir, estamos hablando de algo con movimiento. Son más de 25 figuras, todas diferentes, en donde se diferencian cuerpos humanos de estas deidades inmensas de 4 o 5 metros, algo similar a lo que encontramos en el ídolo de Sigir. Además, como decíamos, están encuadrados por temas. Los líderes están separados de los demás, cada humanoide es diferente, pero existe un subgrupo de mayor importancia apartado del resto, que es realmente lo que a mí más me interesa, porque estamos hablando de que estos aparecen pues como en un primer plano, otros en segundo, otros en tercer plano, estos separados entre sí, y en estos encontramos como un gran líder perfectamente definido, más grande que los demás, e incluso uno de los seres que le acompañan tendría una cabeza pues prácticamente ovoide, muy similar a la que aparecen en los relatos de los mayas, en los relatos de los egipcios, con un cráneo en centímetros cúbicos, con mucho más volumen que el de los seres humanos. Como decíamos, es una auténtica obra maestra con diferentes perspectivas y, claro, los seres humanos son muy diferentes de los dioses. Las dimensiones son mucho menores, hasta 4 veces más pequeños. No son los protagonistas de la escena y, de hecho, los cuerpos de los humanoides suelen aparecer con geometría trapezoidal, similar a sarcófagos, algo que también hemos visto en la antigua Sumeria y en la antigua Mesopotámica, incluso exponiendo casi un aspecto robótico en algunos de ellos. Un caso que recuerdo, por ejemplo, en Gules Breeze, en 1986, algo también similar. Pero, como decíamos, la representación más importante de todas es la que aparece como el gran dios de Horseshoe Canyon, con más de 2 ojos, encuadrados con diferentes cuadros, como si fuese casi un casco, y franjas verticales desde el cuello. Es fascinante porque aparece pues como emergiendo, como la gran figura de todo el complejo, y además aparece con otros seres que estarían pues prácticamente vistiendo como largos ropajes y, como decíamos, con unas cabezas absolutamente desproporcionadas. También podemos observar recreaciones de animales mucho más pequeños que los humanoides, es decir, no es casualidad ese tamaño, y de hecho, estaríamos exponiendo quizá un control por parte de estos seres al respecto del reino animal y de los seres humanos. Es quizá la única licencia artística o interpretable, pero estamos hablando de que aparecen ahí exponiendo control, dominio, poder. Junto a estas escenas de caza aparecen los humanoides observando, siempre más altos, más delgados, mucho más estilizados, embutidos, como decíamos, en capas. Estas cabezas con forma ovoide, con forma de pera, junto al líder. Es realmente espectacular la imagen, pero es que si podemos encontrar esta cabeza achatada, por supuesto no son las medidas de los seres humanos, e incluso encontramos también cabezas con dibujos horizontales y verticales, ojos perfectamente definidos y simétricos con respecto a la situación espacial de la cara, y cabezas con dibujos. Además, estos seres llevan unos atuendos curiosísimos realizados con diferentes pinturas, incluyendo el carmín, el negro y el blanco, y siempre con una simetría y por capas. Esto es muy interesante porque estamos hablando de que los Anasazi, aquellos pueblos que estuvieron en aquellos momentos de la historia viviendo en aquellos sitios, les habrían integrado en la sociedad con sus vestidos, es decir, como si fuesen parte de su vida. Es algo muy interesante porque encontramos y seguimos encontrando unas cabezas también cuadradas, y de hecho pues lo que podrían ser pues atuendos que estarían exponiendo pues diferentes motivos, quizá médicos, sobre todo por la presencia de un zigzag, como si fuese una cadena de ADN que veíamos de forma idéntica en el ídolo de Sigir, y que desde luego estaría exponiendo un conocimiento científico desconocido para la ciencia del año 11.000 a.C. También es muy interesante unos dibujos con ganchos terminados en circunferencias y lo que podrían ser pues una interacción con los seres humanos en la escena y con otros animales, porque de hecho aparece un hombre apuntando con lanza a estos humanoides como si ellos realmente estuviesen en contra de esos dioses, y que también encontramos como una especie de serpientes enroscadas como el símbolo del
caduceo. Quizá estamos hablando de un posible fenómeno de abducción y por supuesto de enfrentamientos con los seres humanos. Y esto aparece incluso como si estos seres humanos estuviesen enfrentándose entre sí, como si estuviesen creando sufrimiento. Hubiese habido diferentes opiniones para llegar a abordar el tema de estos visitantes de estos dioses. Claro, podemos encontrar similitudes y referencias contemporáneas pues muy claras, como por ejemplo estos humanoides del caso Galdar, ocurrido en junio de 1976, el caso del rejoneador Rafael Peralta en julio de 1982, los humanoides de las Urdes, incluso cerca de Huesca, también en España. Y claro, estamos hablando de estas figuras siempre oscuras, siempre delgadas. De hecho, para ellas se utiliza un pigmento distinto y están siempre embutidas con un vestido hasta el suelo, algo similar a lo que aparece en los visitantes de dormitorio. También en el caso Conil, ocurrido en 1989, aparece lo mismo. Como decíamos, estas vestimentas están talladas en la piedra y podemos observar perfectamente lo que podrían ser pues casi diseños robóticos al respecto de diferentes líneas que estarían exponiendo un volumen, una auténtica genialidad, dibujos precisos derivados de observaciones continuas, ni un solo trazo al azar. Y es que, estamos hablando de una cuestión de perspectiva, porque estaríamos hablando de una perspectiva cónica única en el arte rupestre en todo el mundo. Y claro, esto es muy curioso porque ellos no habían visto ningún volumen manufacturado de lo que podría ser pues un producto pues como un cono, pero ellos estaban exactamente exponiendo eso. Por otra parte, podríamos estar hablando de un mural que estuviese exponiendo un aviso ante las generaciones futuras, que era algo como lo más importante para su pueblo, lo que era necesario para sobrevivir, lo más esencial, por encima de la caza, por encima de sobrevivir. Ellos no exponen escenas de caza, ellos exponen cuidado con estos seres, o estos seres nosotros los vimos, que sepáis que existan. Luego, por otra parte, tenemos otro tipo de zonas que también están exponiendo este tipo de seres, incluso algunas figuras muy similares en Seco Canyon que recuerdan a los famosos hombrecillos del Kelly Hopkinsville del año 1954, de aquel pavoroso incidente en la granja de los Sutton. Y bueno, por supuesto estaríamos hablando de los mismos seres y además de representaciones de posibles objetos voladores no identificados de forma redonda. Claro, podemos entender que podría existir una referencia con respecto a la antigua Sumeria porque la disposición de los cuerpos, como con los hombros muy sacados y un cuerpo muy fino, es exactamente la misma que la de las famosas estatuillas de seres reptiles, de dioses reptil en la antigua Sumeria. Claro, esto es fascinante porque estamos ante una auténtica presentación de este mismo tipo de dioses que habría sido erigido en este ídolo de Sigir en Rusia a miles de kilómetros. Aquí os dejo este inquietante enigma de estos ídolos, de estos dioses que habían sido inmortalizados de forma absolutamente maestra en aquellas piedras, en aquellos murales de Estados Unidos. Y bueno, pues esto podría ser una pequeña pieza para el gran puzzle que podría ser el origen de la humanidad. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma, estaré muy atento a vuestros comentarios y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.